chicos, bienvenidos a una nueva transmisión de la iglesia, a un nuevo programa de escuela dominical para niños, para todos ustedes. Espero, como cada día, que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, que se encuentre pues con ganas de aprender, que se encuentre bien de salud, que se encuentre bien en su comunión con Dios, que es lo más importante también. No importa si son pequeños, pueden tener comunión con Dios y Él puede ser su amigo más fiel, así como vamos a ver en esta lección. Les cuento que hoy día es nuestra última lección de esta serie que se llama Los años en el desierto. Entonces es pues la última lección que vamos a tener el día de hoy de los años en el desierto. Vamos a terminar hablando de la fidelidad de Moisés durante este tiempo. Pero antes que todo vamos a empezar orando, después cantaremos una canción y empezaremos con la lección. Querido y amado Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias porque nos permite seguir con vida, por darnos un día más de disfrutar las maravillas de tu creación, de la familia, de tu amor, de tu provisión. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y porque nos estás cuidando hasta esos momentos. Tú nunca nos dejas, no nos desamparas, aunque pareciera que las cosas van mal y ya hay problemas en la casa, vemos en las noticias, pues siempre cosas que dan pena. Tú siempre estás ahí con nosotros, ayudándonos. Ahora te pido que nos ayudes a comprender la lección, que los niños no se desconcentren, que ellos puedan poner de su parte y poder aprender más de ti. Gracias por esta serie de lecciones y por el tiempo que hemos estado compartiendo a través de una pantalla. Bendícenos mucho y úsame por favor para yo tener las palabras correctas y poder enseñarles de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén. El título de la lección del día de hoy, la última, se llama Un fiel siervo de Dios. Entonces, ¿eres tú un fiel siervo de Dios? Vamos a hablar en esta oportunidad un poquito sobre Moisés y cómo él fue fiel a Dios y cómo Dios fue fiel a él en cada momento de estos años en el desierto e incluso desde Egipto y Israel, porque él era israelita, él nació ahí. Vamos a repasar un poquitito sobre su vida y de todo este tiempo que estuvo él. Entonces, recuerden sus Biblias a las manos y pues tener un corazón dispuesto a aprender, chicos. Hay que estar dispuestos a aprender siempre. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar la lección. 40 años es mucho tiempo para estar vagando por el desierto. Todos los israelitas que eran mayores de 20 años en el momento de salir de Egipto habían muerto, con excepción de Caleb, Josué y Moisés. Inclusive Aarón y María estaban muertos. Moisés había sido fiel en la tarea que Dios le había encomendado que hiciera, pero ahora era el momento para que él también se muriera. Si tuvieses que pensar en una palabra para describir a Moisés, una buena sería fidelidad. Moisés, aunque no fue perfecto, trató de ser obediente a la voluntad de Dios. Ahora vamos a repasar la vida de Moisés como siervo de Dios. Vamos a ver su fidelidad en Egipto. Él fue un israelita fiel. Moisés fue un fiel israelita desde su nacimiento y durante los primeros años de su vida. Los padres de Moisés fueron hebreos piadosos. Más tarde, Moisés terminó en el palacio. Iba a vivir con la hija de Faraón. Él sería el hijo de la hija de Faraón. Él nunca se olvidó que era israelita. Podría haber vivido como un príncipe egipcio, destinado a convertirse algún día en el nuevo Faraón. Pero aún disfrutando de la vida y las riquezas del palacio, él no se olvidó de su pueblo. Y vamos rapidito a Hebreos capítulo 11, versículos 24 al versículo 26. Hebreos 11, 24 al 26. ¿Qué nos dice? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés también fue un embajador fiel. Moisés permaneció fiel a Dios en el desierto, adorando al Señor tal como le había enseñado su madre israelita. Cuando Dios le habló de en medio de la zarza ardiendo, Moisés se convirtió en el embajador fiel de Dios para presentarse ante el faraón, procurando que su pueblo fuese liberado de Egipto. ¿Sabes qué es un embajador? Un embajador es alguien que representa a otra persona. Moisés representó a Dios ante los egipcios y ante la nación hebrea en cautiverio. Moisés y Aarón le comunicaron fielmente a Faraón el mensaje de Dios. A la vez Moisés también fue un líder fiel. Cuando los hijos de Israel fueron finalmente liberados de la esclavitud, después de la última plaga, Moisés se convirtió en su líder fiel. Moisés lideró fielmente a los israelitas mientras recorrieron cientos de calurosos y arduos kilómetros desde Egipto hasta Canaán. Él le decía al pueblo exactamente qué debían hacer cuando se enfrentaban con problemas durante el trayecto. Fue la clase de líder que permaneció fiel aun cuando el pueblo estuvo dispuesto a apedrearlo. A la vez él también fue un discípulo fiel. La razón de la fidelidad de Moisés como israelita, como embajador y como líder era muy simple. Él era un discípulo fiel. Dios le dio a Moisés señales en el desierto para demostrarle quién es. Moisés no solo creía que Dios podía hacer lo que había prometido, sino también que lo haría. Este conocimiento hizo que Moisés se mantuviera fiel, siguiendo al Señor, aun cuando todo parecía sin esperanza. Cuando Moisés condujo al pueblo al Mar Rojo, Dios abrió las aguas para que los israelitas pudieran cruzar sobre tierra seca. Un gran milagro, ¿verdad? Cuando la comida y el agua se acabaron y el pueblo comenzó a quejarse, Moisés oró fielmente al Señor, creyendo que le respondería, y el Señor demostró su fidelidad para con el pueblo. También Moisés fue un intercesor fiel. La palabra intercesor quiere decir alguien que ruega en favor de otro. ¿Puedes recordar algunas ocasiones en las cuales Moisés le rogó a Dios en favor del pueblo de Israel, aun cuando éste lo quería apedrear? Pues muchas. ¿Recuerdan cuando tenían hambre y Dios oró y Dios proveyó el maná, después las codornices, también intercedía por el pueblo por perdón de sus pecados que hemos visto durante estas lecciones? Moisés también era un árbitro fiel. ¿Qué, hermana? ¿Estamos hablando de fútbol? No me refiero a ese árbitro de fútbol. Pero, ¿qué hace un árbitro? Decide qué está bien y qué es una falta durante un juego o toma las decisiones finales en relación a problemas o discusiones. Mientras Moisés lideraba a los israelitas, surgieron problemas entre las tribus, las familias y otras personas. Estos problemas tenían que ser resueltos. Al comienzo del viaje de los israelitas de Egipto, estos no tenían leyes. Eran un grupo de viajeros desorganizados. Por lo tanto, cada vez que una persona tenía un problema, se lo presentaba a Moisés, quien actuaba como un árbitro fiel. En los días en que Moisés decidía quién tenía razón y decía qué se debía hacer en relación a los problemas, todas las demás personas se encontraban libres para descansar. Cada vez que los israelitas se detenían para acampar, Moisés estaba ocupado escuchando los problemas que tenían. Parecía no tener nunca tiempo para descansar como las demás personas. Sin embargo, él permaneció fiel a la tarea que Dios le había encomendado. Otra característica de Moisés es que él fue un devoto fiel. Moisés fue un fiel intercesor, razón por la cual pasaba mucho tiempo con el Señor en oración.
llegándolo a conocer mejor que la mayoría de personas. Deuteronomio 34:10, vamos ahí para ver qué nos dice. Deuteronomio 34:10. Recuerden que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, capítulo 34, versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34:10 dice que el Señor lo conoció cara a cara. Moisés se convirtió en un fiel devoto de Dios, un amigo íntimo. Moisés no solo fue un devoto amigo de Dios, sino que también lo fue para con el pueblo hebreo. Él permaneció junto a ellos e hizo todo lo que pudo para ayudarlos cuando se hallaban en problemas o tenían alguna necesidad. También fue un docente fiel. Moisés fue fiel en muchas otras cosas, pero la última que mencionaremos es que fue un docente fiel, un maestro. Cuando Moisés recibió de Dios las leyes y las instrucciones referentes al tabernáculo, le enseñó fielmente al pueblo lo que Dios había dicho, de manera que supieran cómo vivir obedeciendo al Señor. Moisés deseaba entrar en la tierra de Canaán, pero había pecado cuando sacó agua de la roca. Aunque a Moisés no se le permitió entrar en la tierra, eso no impidió que continuara amando al Señor y sirviéndolo fielmente. Justo antes de su muerte y ante el mandato del Señor, Moisés escogió a Josué para que ocupara su lugar como líder de Israel. ¿Recuerdas algo acerca de Josué? Josué lideró a Israel luchando contra los amalecitas. Él fue escogido para ascender hasta cierta altura del monte Sinaí cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. Josué fue uno de los espías fieles que entraron en la tierra de Canaán 40 años antes. Moisés sabía que era probable que Josué hubiera sentido miedo al pensar que tenía que asumir la tarea de liderar a estos israelitas, razón por la cual le dio unas palabras de aliento. Vamos a ir a Deuteronomio 31, versículos 7 y 8. Deuteronomio, ahí nomás, 31, versículos 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Moisés tuvo que encargarse de varias cosas después de haberse enterado que iba a morir. Ya le había dejado en claro al pueblo que Dios había escogido a Josué para que asumiera como líder. Terminó de escribir la ley de Dios en un libro, el cual les daría a los levitas para que lo guardaran en el arca del pacto. Llamó a los ancianos, a los oficiales y a las tribus para que se reunieran y les advirtió que no le dieran las espaldas a Dios. Escribió una canción rogándole al pueblo que obedeciera la palabra de Dios y se la enseñara a sus hijos. Una vez que la tarea de Moisés estuvo terminada, Dios lo llamó para que se subiera al monte Nebo, el cual se encontraba en la tierra de Moab, al otro lado de la ciudad de Jericó. Moisés vio la tierra de Canaán desde ese lugar. Moisés murió en el monte Nebo. Dios lo sepultó ahí. ¿Y saben dónde? Yo tampoco lo sé. Nadie lo sabe. ¿Por qué nadie lo sabe? Dios no quería que nadie encontrara su tumba. Entonces Dios tiene el cuerpo de Moisés enterrado, pues no lo sé, no sé dónde, pero Él lo enterró. En esta lección hemos podido aprender sobre Moisés y de su vida. Él fue un buen amigo, ¿verdad? Fue un buen siervo, fue un buen líder, un buen maestro, un buen amigo. Nosotros debemos de tener también esas cualidades. Pero si nosotros queremos ser amigos de Dios, en primer lugar tenemos que ser sus hijos. Tenemos que haber aceptado y reconocido que Él es el Salvador de nuestras vidas.
¿Has hecho eso? ¿Has aceptado tu condición de pecador? Si no sabes de qué estoy hablando, puedes dejar un mensaje aquí a la iglesia y estoy segura que vamos a contactarnos contigo para que puedas saber más del plan de salvación. Y si ya eres hijo de Dios, entonces, para que seas su amigo, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que alejarte de tu amigo y nunca más hablar con él? No, si quieres ser un buen amigo fiel, tienes que estar constantemente hablando con él. Habla con él, deja que él te hable, cuéntale tus cosas, qué te ha pasado, qué comiste, por qué estás triste, por qué estás feliz. Cuéntale, él es tu amigo, no te cohibas ante él. Imagínate que él está pues físicamente aquí contigo y estás hablando a una persona pues cara a cara. Él está con nosotros, él está en todas partes y por más que no lo podamos ver, pues él está con nosotros, en donde quiera que nosotros vayamos. Cuando tengas que afrontar algo, hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos a hacer nuestros devocionales, hay que esforzarnos en las pruebas que tengamos, hay que esforzarnos en todo. Y el último versículo de todas nuestras lecciones, pues de esa serie de lecciones, se encuentra en Mateo 25:23. ¿Qué nos dice? Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Te gustaría escuchar esas palabras algún día? A mí me encantaría, pero no hay que esperar pues al último momento cuando seamos abuelitos recién a ser fieles. Desde ahorita podemos ser fieles y entregar nuestras vidas por completo al Señor y servirle. Sírvele con todo tu corazón, incluso en lo más mínimo. Ok, chicos, entonces me alegra haber estado hasta aquí en este momento, poder seguir hablando. La próxima semana vamos a tener tal vez una lección ya no del pueblo israelita, otro tipo de lecciones, pero gracias por haber estado en todo este tiempo, 13 lecciones y una del Día del Padre, pero han estado aquí y gracias, sigan ahí animándose, esforzándose en todo. Los quiero y amo mucho, 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 mucho. Están en mis oraciones, los extraño, no saben cuánto. Espero verlos pronto y sigan así, esforzándose y buscando más a Dios. Nos vemos la próxima semana. Chao.